Bienvenidos. Qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a tomar un tiempo de oración. Señor Dios, te damos gracias. Gracias en esta tarde, esta mañana, en esta tarde, porque nos das la bendición de estar en este lugar para disfrutar de tu presencia, para disfrutar de tu palabra. Gracias, Dios, por lo que tú nos vas a hablar en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía, siempre tu palabra hace un cambio real en nuestras vidas, y eso es lo que estamos anhelando el día de hoy. Gracias, Señor, dispón nuestra mente y nuestro corazón para este propósito. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Por favor, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Usted me dice amén cuando lo tenga. Marcos capítulo 8, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? Aún tienen endurecido su corazón. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. ¿O no recuerdan que cuando partí los panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entienden? Usted y yo, en la actualidad, vivimos en una época donde el cambio es constante. La tecnología avanza, las ideas revolucionan y hasta las rutinas que nosotros tenemos en la familia se van adaptando a las nuevas realidades. Por ejemplo, hace muchos años, ¿cuántos somos de aquella generación que nos tocó ver películas con los cassettes grandotes, los Betacam? ¿Cuántos se acuerdan? Amén, ¿verdad? Y luego después de ahí, no, dicen que no. Luego después de ahí nos pasamos al VHS, ¿cuántos se acuerdan? Sí. Y luego de ahí nos pasamos al DVD, ¿cuántos se acuerdan? Y luego de ahí nos pasamos al Blu-ray, ¿cuántos se acuerdan? Y luego de ahí ya nos vamos a los archivos digitales, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros ya en la actualidad ya no tenemos un DVD en casa? Yo ya no, o sea, sí lo tengo guardado, pero tengo años que no lo usamos. De hecho, por ejemplo, si yo lo sacara y se lo enseñara a mi hijo, diría, papá, ¿qué es eso? ¿Cómo se juega? Porque ya no lo conoce. Si nosotros nos hemos ido adaptando a las cuestiones de la tecnología o lo que nos presenta el mundo, esto sucede. Sale una cosa nueva y nos adaptamos, sale otra y nos adaptamos, sale otra y nos adaptamos. ¿A poco usted no se acuerda cuántos somos de aquella generación que nos tocó? Algunos de aquí que son más jóvenes no les tocó, pero usted se acuerda cuando recién salieron los primeros celulares, que era carísimo usar la telefonía celular. ¿Por qué? Para los que son más nuevos, antes, cuando hablabas por celular, pagabas por la llamada, pero cuando recibías la llamada, pagabas por recibir la llamada. O sea, que tanto el que marcaba como el que recibía la llamada tenían que tener saldo. Si no, pues tú podías marcar y ya te la cobraban aunque no te contestaran. Pero tú, si no tenías saldo, el que iba a recibir la llamada no podía contestar. Aparecía como que estaba fuera de servicio. También a eso nos tuvimos que adaptar. Después llegaron los mensajes de texto. ¿Se acuerdan cómo mandábamos mensajes de texto?
¿Cuántas veces tenías para poner la letra C en un teclado de los anteriores? ¿Cuántas veces le picabas al 2? 3 veces. Y así, y había quienes nos hacíamos bien expertos, nada más y mandábamos los mensajes, así como 2 minutos ahí escribiendo y nada más era hola. Después llegó el WhatsApp, ya así todo el mundo, ahora todo el mundo es, mándame un WhatsApp, y mandas, ¿qué mandas? Mensajes de texto, haces videollamadas, ¿qué más mandas? Fotografías, videos, haces un montón de cosas. ¿A qué voy con esto? Todos en la actualidad nos vamos adaptando al cambio de acuerdo a cómo se va presentando en la sociedad o como la cultura del mundo lo va presentando en nuestras vidas. Del mismo modo, la dinámica familiar ha cambiado y vamos cambiando la dinámica de nuestra familia para adaptarnos a lo que este mundo, a lo que esta sociedad nos marca. Pero cuando se trata de los cambios que Dios quiere hacer en nosotros, muchos de nosotros reaccionamos como los discípulos, con dureza en el corazón. Olvidamos el poder de Dios y una mente nublada por lo inmediato. Porque usted y yo estamos acostumbrados a las 2 palomitas azules del mensaje de confirmación de WhatsApp, porque usted y yo estamos acostumbrados a que ahora ya la nueva tecnología y es a lo que nos estamos acostumbrando, que usted escribe para algún producto o servicio en su WhatsApp y el bot está contestando inmediatamente, contesta más rápido que las personas. Y esto nos está provocando que nosotros nos sentimos desesperados cuando no tenemos inmediatez en nuestra vida. Pero ¿qué dice Dios? Cuando nosotros no tenemos esta inmediatez, o cuando Dios quiere hacer un cambio en nuestro corazón, quiere hacer un cambio en nuestra vida, nosotros tenemos el corazón endurecido. Porque sí somos fáciles de adaptarnos a lo que nos ofrece el mundo, pero cuando Dios quiere crear un cambio real en nuestras vidas, nos cuesta trabajo por la dureza del corazón, nos cuesta trabajo porque tenemos una mente nublada y creemos que Dios debería de actuar, debería de ser igual de rápido y debería de ser supuestamente igual de eficiente que las cosas que vemos en el día a día. Mandamos un mensaje y en menos de algunos pares de minutos recibimos una respuesta. Creemos que ir a la presencia de Dios es orar ahorita para que el día de mañana tengamos la respuesta de Dios. Pero Dios no trabaja así, porque Dios trabaja eternamente en el corazón del hombre y de la mujer. De tal modo que el cambio que Dios quiere hacer y realizar en nuestras vidas tiene un propósito eterno. No es efímero, por eso Dios trabaja en lo profundo del corazón, en lo profundo de la mente, para renovarlo de tal manera que lo que Él ya ha cambiado en nosotros, que nos parezcamos a Él, que estemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, tenga pasos trascendentes en nuestra eternidad y en la eternidad de las personas para quienes nosotros somos influencia, en la eternidad de las personas para quienes nosotros les estamos predicando. Dios quiere transformarnos, pero nuestra mente está atrapada en lo terrenal. Vamos a leer nuevamente Marcos, del mismo capítulo 8, versículos del 14 al 16 solamente. Dice el versículo 14: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un solo pan consigo en la barca. Grábeselo eso en su mente. Ellos solo entraron a la barca con un solo pan. Versículo 15: y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Ellos, y esto anótelo bien, ellos llevaban, cuando se suben a la barca, solo llevaban un solo pan. Jesucristo, al ver que ellos estaban discutiendo, les dice que se guarden de la levadura de los fariseos. La levadura, en el contexto bíblico, suele simbolizar una influencia pequeña, pero poderosa, que penetra y que transforma todo lo que toca. En este pasaje en específico, Jesús lo usa como metáfora de enseñanzas
actitudes o sistemas corruptos que contaminan el corazón y el entendimiento espiritual. Aquí se presenta un caso muy chistoso. Ellos suben a la barca y solo llevan un pan. Ellos están discutiendo porque Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Jesucristo, haciendo una metáfora, esto les decía, guárdense de las enseñanzas, guárdense de las actitudes de ellos, guárdense del sistema corrupto que ellos están promoviendo, porque eso es lo que realmente contamina el corazón. Pero ellos se enfocaron solamente en lo material. Aquí vemos cómo la necesidad física que ellos estaban teniendo en ese momento, la preocupación por solo llevar un pan, estaba nublando su entendimiento espiritual. Jesús estaba hablando del peligro espiritual de la levadura, símbolo de corrupción, símbolo de legalismo, símbolo de mundanalidad. Pero ellos estaban pensando solamente en la comida. Así somos nosotros muchas veces. Nos enfrentamos a problemas espirituales, pero los abordamos desde una manera carnal, o desde una manera emocional, o desde nuestra ansiedad. ¿Cuántas veces Dios está tratando con áreas profundas en nuestra vida? Pero nosotros solo vemos el pan físico, lo inmediato y lo externo. Dios dice, yo quiero cambiar tu corazón, para que cambiando tu corazón, para que renovando tu mente tengas una nueva perspectiva, tengas nuevas emociones, entonces seas un hombre y una mujer plena y pleno, que tomes decisiones conforme a mi voluntad, conforme a mi reino, conforme a mi plan, conforme a mi propósito. Pero como estamos acostumbrados a la inmediatez, le decimos a Dios, Dios te está tardando, Dios no, sí te estoy pidiendo a ti, pero ¿sabes qué? Te voy a ayudar, te voy a dar una ayudadita, porque yo veo que tú te estás tardando. Se nubla nuestro entendimiento y entonces nosotros comenzamos a hacer, a actuar, a decir, a reaccionar físicamente. Y es ahí donde nuestro corazón entenebrecido, nuestro entendimiento entenebrecido y nuestro corazón endurecido hace que nos salgamos del plan y del propósito de Dios, porque dejamos de considerar el plan perfecto de Dios, el plan espiritual de Dios en nuestras vidas, y nos enfocamos a solucionar las cosas de manera natural, cuando no entendemos que lo que Dios quiere hacer es realmente transformar, cambiar y renovar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 2:14. Póngale un marcador ahí en Marcos, que vamos a regresar después de leer este pasaje. 1 Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si tú y yo consideramos que somos hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres espirituales, pero somos impacientes con la respuesta de Dios, pero somos impacientes al trato de Dios, pero somos impacientes a lo que Dios nos quiere enseñar, entonces tú y yo no somos espirituales. Porque aquí dice Pablo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando Dios está tratando nuestra mente, está renovando nuestra mente, está tratando con la dureza de nuestro corazón, cuando Dios quiere abrirnos el panorama, cuando Dios pone circunstancias para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza en Él, y nosotros no discernimos que es la voluntad de Dios, que es Dios quien está renovando y cambiando y transformando nuestras vidas, entonces, y nos desesperamos y comenzamos a actuar físicamente, entonces tú y yo no somos hombres y mujeres espirituales. Porque dice que el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Imagínate cuando tú estás teniendo una deuda, cuando tú estás teniendo una situación difícil y tú vas y oras a Dios y Dios te dice, ten paciencia, confía en mí.
ten paciencia, sigue orando, ten paciencia, no es por ahí. Aunque tú veas el camino, imagínate en una disyuntiva donde tú vas caminando, ves una situación económica difícil, volteas a tu lado derecho y ves, como si fueras caminando en el campo, ves del lado derecho, volteas a tu lado derecho y ahí del lado derecho ves el campo verde, fértil, árboles frutales y todo, y luego volteas del lado izquierdo y ves un panorama sombrío y te detienes y dices, Dios, estoy en una situación difícil, ¿qué hago? Aquí me están ofreciendo esto, puedo hacer este negocio, puedo hacer aquello y me va a ir bien, voy a salir de esta situación difícil, pero acá tengo que pasar por ese valle de desolación, tengo que pasar por esa circunstancia difícil, pero no sé qué hay detrás porque no alcanzo a ver, y te detienes y Dios te dice, ven para el lado izquierdo. Y tú dices, Dios, pero la solución está acá, la estoy viendo con mis ojos. Y Dios te repite, ven para el lado izquierdo. Porque en ese valle de la sombra, porque en ese valle de la desesperanza, tu confianza puesta en Él te va a hacer ir a pastos verdes, a donde Dios te quiere pastorear. Pero nosotros, cuando no somos espirituales, no entendemos lo que Dios quiere hacer. Y entonces, en lugar de buscar la dirección de Dios, vamos a lo que nuestros ojos naturales, a lo que nuestros sentidos, a lo que nuestras manos y nuestras emociones creen que son lo correcto. Y ahí es la diferencia de entre el hombre y la mujer espiritual y el hombre y la mujer que actúan conforme a la inmediatez que está acostumbrada, conforme a los deseos del corazón, conforme al entendimiento entenebrecido. Dios dice, espera, hay que esperar. Dios dice, avanza, hay que avanzar. Dios dice, detente, detente. Dios dice, camina, camina. Aunque la situación parezca perdida, Dios sabe cómo lo tiene que hacer, Dios sabe cuándo lo va a hacer, Dios sabe cómo lo va a hacer. Por eso tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres con ese discernimiento espiritual de decir, tú me dijiste, me voy a esperar, tú me dijiste que avance, voy a avanzar. Amén. Y ahí es donde Dios empieza a renovar tu mente, empieza a transformar tu corazón, porque en muchas ocasiones nuestro corazón endurecido y nuestra mente no renovada con la palabra de Dios es lo que estorba el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Por ejemplo, Dios quiere tratar con tu orgullo y tú crees que el problema es esa persona con quien tú tienes un conflicto y tú dices, pero él o ella, la persona con quien tú tengas conflicto, es quien tiene la culpa, yo no. Pero realmente Dios quiere tratar el orgullo en tu corazón. Dios quiere tratar ese orgullo en tu corazón. Mire, hablo del orgullo porque realmente no todas las cosas que nos aquejan en la actualidad es cuestión monetaria o son cuestiones que se tocan, tangibles, como un coche, como una casa, como el dinero, como un trabajo. En muchas ocasiones aquello que nos aleja de la voluntad de Dios son cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Menciono esta cuestión del orgullo porque ¿cuántos de nosotros no tenemos orgullo en nuestro corazón? Tenemos un conflicto con alguien y el orgullo nos hace decir, es que yo no tengo problema, el problema es él o ella. El problema es aquel que me hizo. Y no contemplamos el panorama completo y no entendemos. Y Dios nos habla y nos confronta y nos dice, tienes que ir, tienes que acercarte, tienes que hacer las paces, tienes que hacer el A, B y el C. Y tú dices, no. Y nos llenamos de orgullo. Pero el orgullo lleva a la falta de perdón. La falta de perdón lleva a la amargura al enojo. Y el enojo lleva a la enemistad. ¿Te das cuenta cómo es que cuando tú y yo no somos espirituales y no discernimos, llevamos una consecuencia que nos hace estar alejados de la presencia de Dios? Dios quiere transformar tu fe y tú piensas y te enfocas en que solo es una crisis económica y dejas de lado confiar en Dios, dejas de lado la oración y comienzas a hacer las cosas a tus propias fuerzas. Y tú dices, es que la crisis está bien dura, es que, como dicen cada semana, es que cada semana sube el mandado, es que cada semana voy al mercado, al tianguis, al súper y me ajusta para menos. Deje que Dios trate con su fe.
No diga, voy a trabajar más, mejor diga, voy a orar más. Mire, le voy a dar un testimonio. Yo le digo a mi esposa, hace, no sé, ¿qué será? 2 o 3 meses pasamos por una situación económica difícil, fuerte. Y yo le decía a mi esposa, o trabajo más, de broma le decía, o busco quien me compre un riñón, o nos metemos a orar. Mire, la verdad, siendo honestos, teníamos una necesidad apremiante de ciertas cantidades y oramos a Dios y fue una rachita que nos pusimos más de lo que comúnmente hacemos, nos pusimos más a orar, ella y yo, en las noches, y agarramos ese tiempo especial para pedirle por eso, no solamente por las finanzas, sino por varias cosas. Pasó una semana, ¿no? Pasa una semana y de repente me hablan y me dicen, oye, fulano de tal me recomendó contigo para hacer esto, en esa semana. Al día siguiente, oye, fulano de tal me recomendó contigo que porque tú sabes hacer esto. Oye, fíjate que otra tal persona me recomendó contigo para hacer esto. Y a los 3 les dije, sí, lo hago yo. Ah, ¿cuánto me cobras tanto? Hazlo. ¿Cuánto me cobras tanto? Hazlo. ¿Cuánto me cobras tanto? Hazlo. La necesidad se suplió, pero nosotros teníamos que discernir, porque somos hombre y mujer espiritual de Dios, que las cosas se resuelven de una manera espiritual, no se resuelven de una manera física. Yo podría decir, yo voy a trabajar más, para generar más, para traer más, para suplir. Para ayudarle a Dios. Exactamente, para ayudarle a Dios. Pero realmente, ahí Dios estaba probando nuestra fe. ¿Qué tanto van a confiar en mí? Voy a ver qué decisión toman. Si hacerlo en sus propias fuerzas o confiar en mí. Al final de cuentas terminé trabajando más, pero fueron trabajos rápidos, bien pagados, que los terminé en un lapso de 2 semanas. Porque fue la provisión de Dios basado en la fe en Dios. Amén. Amén. Por eso Dios quiere trabajar en muchas ocasiones con nuestra fe. Nosotros decimos, es crisis. No, deja que Dios fortalezca tu fe. ¿Cómo se va a fortalecer la fe? ¿Qué dice? La fe viene por el ¿qué? ¿Y el oír por el qué? Entonces, ¿te falta fe? Ve a la palabra de Dios, y lo que diga la palabra de Dios es lo que tú y yo debemos hacer para tener fe. Así es como Dios quiere que todos los días seamos hombres y mujeres espirituales de Dios, que vengamos a Él, que confiemos en Él, que no permitamos que nuestra mente nublada interfiera en nuestra relación con Dios, que nuestro corazón entenebrecido, que nuestro corazón duro se anteponga a nuestra relación con Dios. El corazón duro es el mayor obstáculo al cambio que Dios quiere realizar en tu vida. Vamos a leer el versículo Marcos, capítulo 8, versículo 17. Marcos, ahí donde le pusiste la marca, capítulo 8, versículo 17. Dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discuten? Porque no tienen pan, no entienden ni comprenden, aún tienen endurecido su corazón. Y Jesucristo dice, ¿no entiendes y no comprendes? Aún hay dureza en tu corazón, versículo 18. Tienen ojos y no ven, y teniendo oídos no oyen, y no se acuerdan. Mire, la dureza del corazón no se manifiesta solo en el pecado evidente, sino en la ceguera espiritual ante lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. En muchas ocasiones nosotros decimos, si le suena familiar, no se queme, aquí el único que se puede exhibir soy yo, usted no se exhiba. Si le suena familiar, no diga sí, no diga no, no le haga así y no le haga así, no. Si le suena familiar, nada más quédese calladito, yo soy el único que puede levantar la mano. ¿Cuántas veces no hemos dicho, es que todo me pasa a mí? Es que parece que me levanté con el pie izquierdo. Hay quienes se van más, son así como más catastrofistas, como que les gusta sentir y siendo así catastrofistas dicen, parece que todo el universo se confabuló para que todo me pasara el día de hoy, todo me pasara en esta semana, todo me pasara en este mes. Y la típica frase que dice, ya nada más falta que venga un perro y ¿qué? Me mie. Y me mie.
Yo sé que aquí no ha pasado esto y aquí no pasa esto. A mí sí me ha pasado. Yo sé que usted no. La dureza del corazón no se manifiesta solo en el pecado que se ve evidente en las personas, sino en la ceguera espiritual ante lo que Dios está tratando de hacer. En lugar de decir, fíjese bien, este es un principio, en lugar de decir, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Usted dígale, Dios, ¿para qué me está sucediendo? Porque cuando nosotros le decimos a Dios, ¿por qué es? ¿Te estarás equivocando acaso? En cambio, si nosotros le decimos a Dios, ¿para qué? Es una manera en la que usted le dice, no lo comprendo, no lo entiendo, pero muy probablemente quieres cambiar algo en mí. Dime, ¿qué quieres que cambie? Amén. Amén. Jesús confronta directamente y les dice, no ven, no oyen. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, ¿qué más tengo que hacer yo para que ustedes me entiendan? Acompáñenme por favor al Salmo, al libro de Salmos, capítulo 95, versículo 7. Igual me lo va a dejar ahí el separador en Marcos, que vamos a regresar. Salmos, capítulo 95, versículo 7. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos. Si oyeres hoy su voz, versículo 8, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Meshá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, no entrarían en mi reposo. Mire, en Meriba fue aquel lugar donde ellos le dijeron a Moisés, ¿acaso Dios, porque ya estaban en el desierto, dice, ¿acaso Dios podrá darnos agua en el desierto? En muchas ocasiones, usted y yo estamos en esta fase, en el desierto, en Meriba, y le decimos, ¿acaso tú lo vas a hacer, Señor? Jesucristo les estaba diciendo a los apóstoles, ¿qué acaso no se acuerdan? ¿Qué acaso teniendo ojos no ven? ¿Qué acaso teniendo oídos no oyen? Miren, el pueblo de Israel, cuando estaba en Meriba, cuando le dijeron a Moisés, ¿será que Dios nos podrá dar agua en el desierto? Venían de ver la gloria de Dios de tiempo atrás. Por ejemplo, les voy a contextualizar, yo sé que usted lo sabe, pero vamos a hacer una breve semblanza. El pueblo de Israel llega a Egipto. El faraón en aquel tiempo le da una tierra privilegiada que se llamaba Gosén. Cuando muere aquel faraón, cuando muere José, se levanta otro faraón, se levanta otra corte en la mesa de faraón, donde ya no conocían al pueblo de Israel. Entonces al pueblo de Israel, como vieron que estaban creciendo en número, los tomaron como esclavos. Durante 400 años ellos fueron esclavos, estando esclavizados. Había muchos de ellos que ya sabían que si nacían hijos hombres, que si ellos tenían hijos hombres, el destino de ellos era juntar paja, hacer ladrillos, trabajar en el campo solo para servir al faraón. Y si eran mujeres, era estar encerradas en casa, no tener nada de estudio y servir exclusivamente a sus esposos. Era el destino que ellos ya habían entendido como esclavos. Era lo que ellos ya habían entendido, que era su destino final. Era nacer para estar en esclavitud, y ya sabían las tareas que iban a hacer el resto de sus vidas. Y los padres de esos niños ya lo sabían. Dios se acuerda de su nación y entonces manda a un tal Moisés que por milagros de Dios convierte el agua en vino, convierte en sangre el agua del río, manda plagas, literal se lo puedo decir y ahí está en la escritura, plagas tales como piojos, úlceras, ranas, langostas, que literalmente había una casa de un egipcio de este lado, había un espacio entre la casa del egipcio y una casa de un hebreo de este lado. Todas las plagas les pegaban literal de la línea para allá, pero de la línea para acá no.
porque Dios estaba guardando a su pueblo. Usted se puede imaginar, haga de cuenta que salimos aquí ahorita afuera, y usted se puede imaginar la línea divisoria de las casas, y que usted está parado afuera de su casa, y que no hay piojos, que no hay ranas, que no hay moscas, que no hay langostas, que no hay oscuridad, y que voltea a la zona de los egipcios, y en todos rascándose la cabeza, rascándose el cuerpo por los piojos, viendo ranas que estaban allá, pero no pasaban de este lado. En la plaga de la oscuridad de las tinieblas, toda la zona de los egipcios estaba oscuro, pero en la casa de los hebreos había luz, una luz sobrenatural. Ellos ya lo habían visto en Egipto. Después Dios toca el corazón de Faraón con todo lo que pasa y lo saca de Egipto. Otro milagro. Saliendo de Egipto, llega el momento en el que van caminando, y dice la escritura que cuando ellos iban caminando, de día había una columna de nube que los cubría del sol, y de noche esa columna se iba detrás de ellos, estaba para guiarlos. Pero cuando el pueblo de los egipcios empezó a querer alcanzarlos, la columna se pasa detrás de ellos, y dice la escritura que la columna de fuego marcó distancia entre el ejército de los egipcios y el pueblo de Dios. ¿Cuándo ha visto usted esto? La columna de humo en el día para darle sombra, la columna de fuego en la noche para darle luz y calor. Y que cuando ellos ya se sentían amenazados, la columna se fue atrás del campamento para marcar distancia entre los egipcios, el ejército, y el pueblo de Dios. Cuando llegan al Mar Rojo, literal, Dios obra otro milagro, abre el Mar Rojo. Ellos dicen que literal pasaron por seco hasta que el último pie del último de los hebreos salió del mar. Entonces Dios ordenó y se cerró el mar, y muchos egipcios murieron en ese día. Pasando el Mar Rojo, llegó el momento en el que ellos tuvieron hambre. Dice que todos los días había un maná, que eran como hojuelas de ¿qué? ¿Cubiertas con qué? ¿El maná qué era? Como hojuelas cubiertas con miel. Yo les decía, ¿a cuánto nos gusta comer el panecito en la noche, en la mañana, así las cosas dulces? A mí me gustan. ¿A usted no le gusta? Sí. Imagínese comer lo que más le gusta todos los días, porque Dios lo mandaba con la porción correcta y le daba creatividad a la gente, porque ya había quienes lo agarraban, aquellos desesperados como yo, que en cuanto abre el ojo ya tiene hambre, así sean las 2, 3 de la mañana. Le ha pasado a mí, si yo sí, en cuanto abro los ojos tengo hambre. De esos desesperados que hasta, imagínense, dormían en su tienda de campaña, así pegaditos a la puerta, nada más abrían los ojos, sacan la mano y ya sentía el maná y vámonos para adentro. Había quienes eran así, había quienes tenían más paciencia y eran más creativos, porque dice que ya había quienes los sazonaban diferente. Dice eso en la escritura. Ellos veían cómo la provisión de Dios, cómo ellos comieron maná durante 40 años y no se reporta que había diabetes, porque era el alimento de Dios. Bueno, a mí sí me hubiera gustado estar ahí todos los días con lechito, otro día con café, pero siempre dulce, qué rico. Ellos acababan de ver todo eso y llegan a una parte del desierto donde tuvieron sed. Y cuestionaron a Moisés y dijeron: ¿acaso Dios podrá darnos agua en el desierto? Ellos tenían el corazón tan entenebrecido que, viendo la esclavitud, viendo los milagros, viendo la libertad de la esclavitud, viendo cómo Dios puso una columna de humo, una columna de fuego, viendo cómo abrió el Mar Rojo, viendo cómo todos los días había alimento al salir de las tiendas, tenían el corazón tan entenebrecido, tan duro, y el entendimiento tan cegado, que se preguntaban: ¿acaso Dios podrá darnos agua en el desierto? Yo te voy a hacer una pregunta, no levantes tu mano, no digas que sí ni digas que no, ni mucho menos no codies al que esté de lado, que a veces sí se lo gana, pero hoy no lo hagas. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en tu vida para que tengas el corazón tan duro que sigas cuestionando que Dios pueda obrar en ti, que Dios pueda cambiar, que Dios pueda renovar, que Dios pueda hacer? El pueblo de Israel
tenía el corazón tan duro que viendo todo eso, cuestionaron a Dios y le dijeron: ¿acaso nos podrás dar agua en el desierto? Por eso dicen Salmos que Dios se molestó tanto que nadie de esa generación vivió para poder entrar a la tierra prometida, porque ellos dudaron de que Dios podría ser poderoso, de que Dios podía hacerlo. Jesucristo les estaba diciendo lo mismo a los apóstoles: ¿que acaso teniendo ojos no ven? ¿Que acaso teniendo oídos no oyen? Es lo mismo que nos dice hoy. ¿Cuántos milagros, cuántas cosas has visto que he hecho yo por ti? ¿Y sigues dudando de mí? ¿Sigues creyendo que no lo voy a hacer? En consejería bíblica, muchas veces el problema no es un trauma del pasado, sino la resistencia presente a obedecer lo que ya Dios mostró. Cuando nosotros damos consejería bíblica, escuchamos a las personas, vienen, nos platican sus problemas y nosotros determinamos y decimos, en muchas ocasiones, el problema no es lo que ya te hicieron, no es lo que te sucedió, no es lo que te pasó, no es cómo te ofendieron. El problema es que nosotros tenemos una resistencia al cambio, porque si Dios dice, te ofendieron, perdona. Si te hicieron algo en el pasado, tú hoy tienes que accionar y dar perdón hoy. Para que tu corazón, dando perdón, tu corazón no se llena de amargura. Si no se llena de amargura, no hay odio, no hay amargura, no hay falta de enemistad. El problema no es lo que nos hicieron en el pasado, no es lo que nos sucedió atrás. El problema es que hoy no queremos obedecer a Dios en lo que nos dice que cambiemos hoy. Dios nos está diciendo: ¿viste todo aquello que hice por ti? ¿Por qué dudas que lo puedo seguir haciendo hoy? Dios te está diciendo: perdona a ese hombre, a esa mujer, a aquella persona que te lastimó. Eso quedó en el pasado. Tú perdónalo hoy, porque a partir de hoy tengas una nueva historia escrita con Dios, donde tú vas a tener una plenitud de vida, donde vas a tener una mente renovada, donde vas a tener un corazón nuevo y transformado. Es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Hay una necesidad en el hombre y la mujer que no es espiritual, que con su boca dice: sí, Señor, lo voy a hacer, pero con su mente termina la frase diciendo: a mi manera. Así es el hombre y la mujer espiritual. Vas y oras y Dios te da una instrucción y tú dices: sí, Señor, con la boca, pero con la mente terminas diciendo: a mi manera. Y es lo que Dios quiere cambiar, que quites esa dureza de tu corazón para que Dios pueda obrar un cambio en tu vida hoy. Dios ha provisto, pero Dios ya ha provisto para nosotros, pero nosotros insistimos en vivir como si aún tú y yo tuviéramos hambre. Mira, regresemos, Marcos capítulo 8, pero ahora el versículo 19. Marcos capítulo 8, pero ahora el versículo 19. Siguiendo Jesús hablando, vamos a leer otra vez desde el 17. Dice: entendiendo Jesús, les dijo: ¿qué discuten? Porque no tienen pan, no entienden ni comprenden. ¿Aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Ellos dijeron: 7. Jesús apela a la memoria de ellos como un acto de fe. Jesús apela a tu memoria para que recuerdes de dónde te sacó Dios, qué hizo Dios, qué ha hecho Dios contigo, para que tú tengas fe, para que recuerdes que Dios, así como lo hizo con el pueblo de Israel, lo va a hacer en la actualidad contigo. Así como lo hizo en el pasado contigo, lo puede seguir haciendo en el presente. Jesucristo les estaba diciendo: a ver, hagan memoria.
¿Por qué se preocupan? Hagan memoria. Cuando nosotros teníamos 5 panes, ¿cuántas cestas recogieron llenas? 12. Y cuando tenía panes y peces, ¿cuántas cestas recogieron? 10. Jesucristo apela a nuestra memoria, apela a que nosotros recordemos lo que Dios ya hizo con nosotros para que sigamos teniendo fe, para que digamos, sí es cierto, ya lo hizo en alguna ocasión. ¿Qué fue lo que hice diferente en aquella ocasión? Confié más en Él, oré más en Él, me preocupé menos, le solté mis cargas, abogué a Dios, me quedé tranquilo. Lo voy a hacer igual, voy a confiar en Dios, voy a orar más, voy a tener más fe. Amén. Para que Dios lo haga. El problema en esa circunstancia de Jesús con los apóstoles no era la falta de pan, era la falta de confianza. Recuerde, ¿con cuántos panes se subieron ellos a la barca? Con 1. Vamos a ponerlo en perspectiva. Si cuando había 5,000 personas, a Jesús le llevaron 5 panes y recogieron 10 cestas llenas de pan, si con 5 panes alimentó a 5,000, y ojo, dice la Escritura que eran 5,000 hombres, sin contar a mujeres y a niños, más o menos se calcula que era una cantidad igual. Pero si con 5 panes Jesús los multiplicó para 4 o 5,000 personas, ¿qué podría hacer con un pan? Para 13, para 12 discípulos de Él, para 12 apóstoles y Él mismo. Si con 5 multiplicó para 5,000, ¿cuánto podría ser con 1 para 12? Entonces, el problema de ellos no era la falta del pan, y Jesús lo identificó, era la falta de la confianza en Dios, en Él. El problema que tú y yo estamos teniendo ahorita no es la falta de, y ponle el nombre que quieras, la falta de dinero, la falta de trabajo, no es la falta de, ponle el nombre, es la falta de confianza en Dios, es la falta de confiar en Dios. Eso es lo que nos impide recibir la bendición de Dios, es lo que nos impide crecer a la estatura de Cristo, del varón perfecto, es lo que nos impide renovar nuestra mente, es lo que nos impide renovar nuestro corazón. El problema no era la falta de pan, era la falta de confianza en Jesús. Por eso Jesús les dice, ¿que acaso no recuerdan? ¿Por qué tú y yo vivimos preocupados? ¿Por qué tú y yo vivimos renuentes? ¿Por qué tú y yo vivimos tensos? ¿Por qué tú y yo vivimos angustiados? ¿Por qué tú y yo vivimos ansiosos? ¿Por qué tú y yo vivimos así? Cuando ya hemos visto el poder de Dios antes. Dios lo hizo antes en tu vida. Dios lo ha hecho antes. ¿Crees que lo puede hacer hoy? Amén. Amén. Entonces tú y yo debemos de poner la fe, la confianza y la esperanza en Dios, porque si ya lo hizo, créeme que lo va a seguir haciendo. Pero muchas veces nuestro corazón duro, con esa falta de fe y de confianza en Dios, evita que complete Dios la obra que tiene planeada para nosotros. La falta y la confianza de Dios que nosotros tenemos en Dios es como el siguiente ejemplo. Imagínese usted un niño chiquito, así como mi hijo que va a cumplir 4 años, que ve que su papá construye una casa, que ve que su papá agarra un pico, una pala, que empieza a escarbar para poner el cimiento, ve cómo trae piedras y las pone para el cimiento, luego ve que llega un carretón de arena, y luego ve cómo su papá mezcla la arena con grava, con cemento, y empieza a construir, a poner un ladrillo, luego le pone cemento y luego pone otro, luego ya cuando está construido ve cómo ponen vigas y luego pone el techo y luego empieza a enjarrar, hasta el punto en el que su papá le dice al hijo, párate, ya está lista la casa, y que el hijo vaya viendo todo el proceso de construcción de la casa. Nuestra falta de confianza en Dios es como esto, es como ver a un niño que su padre construye una casa y que el día que se descomponga una puerta, el niño le diga, no creo que la puedas arreglar.
Así somos nosotros con Dios. Vemos todo lo grande que es, vemos todo lo que hace en nuestras vidas, pero cuando hay una cosa pequeñita, dudamos que Dios lo pueda hacer. Es este ejemplo, es como si nuestros hijos nos vieran construir una casa y cuando se descompone la bisagra de una puerta, dudara que nosotros podríamos hacerlo. Así nos ve en ocasiones Dios. Él nos ha mostrado cómo construye nuestra casa, cómo construye nuestras relaciones, cómo construye nuestra fe, cómo nos da, y nosotros por pequeñeces dudamos que Dios lo pueda seguir haciendo. Tu fe futura se fortalece cuando recuerdes la fidelidad de Dios, la fidelidad pasada de Dios. ¿Te hace falta fe? Acuérdate de lo que Dios ya hizo, acuérdate de los testimonios. Por eso a veces yo voy muy de acuerdo con esto, que en las iglesias, en algunas ocasiones, en algún tiempo, se dé testimonio de lo que Dios hace en la vida de otras personas, porque en muchas ocasiones ver lo que Dios hace en la vida de otras personas aumenta nuestra fe también, por decir, wow, qué padre, Dios está obrando de esta manera con otros, también lo puede hacer conmigo. La pregunta crucial de este pasaje viene en el versículo final. Es la pregunta que Jesús le hace a los discípulos y es, ¿aún no entienden? Vamos a Marcos 8:21. Después de todo esto que pasa, dice, y les dijo Jesús, ¿cómo? ¿Aún no entienden? Esta pregunta no es un simple reproche, es un grito del corazón de Cristo que quiere despertarnos de un letargo espiritual, eso que nos impide cambiar y transformarnos en hombres y mujeres de Dios. Después de ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, después de ver y de conocer todo lo que Dios puede cambiar y transformar en nosotros, después de ver los milagros, después de ver las obras, después de ver de dónde Dios nos sacó, después de ver los testimonios en la Biblia, en la vida de otras personas, Dios se acerca con nosotros y nos dice, ¿qué acaso no entiendes? ¿Qué acaso no entiendes todo lo que yo ya hice? ¿Qué acaso no entiendes todo el poder que yo tengo? ¿Qué acaso no entiendes cómo transformo vidas? ¿Cómo restablezco relaciones? ¿Cómo cambio corazones? ¿Cómo limpio mentes? ¿Cómo renuevo la mente del hombre y de la mujer? ¿Qué acaso no entiendes lo que yo quiero hacer contigo? No es solo entender intelectualmente, porque en muchas ocasiones nosotros lo entendemos así. Venimos a la palabra de Dios, escuchamos una predicación y decimos, sí me cayó el 20. No, pues sí tiene toda la razón. Pero eso lo decimos mientras dura la predicación, porque ya cuando estamos allá afuera se nos olvida. Y ese 20 que nos cayó, lo perdemos de aquí a la salida de la iglesia. Porque ya cuando llegamos a la casa, solamente lo recordamos como, qué buena enseñanza, qué buena prédica. No, qué buen testimonio. Me pegó. Pero el que nosotros lo entendamos acá no quiere decir que lo recibamos en nuestro corazón. Dios quiere cambiarte, Dios quiere formarte, Dios quiere renovarte, pero no lo hará a la fuerza. Hoy es necesario que haya una rendición. La resistencia al cambio en muchas ocasiones es la resistencia al carácter que Dios quiere formar en nosotros. Un carácter de paz, un carácter afable, apacible, un carácter conforme a su corazón. Mira, te lo repito, cuando Dios nos habla y nos cae el 20 intelectualmente, es cuando tú y yo decimos, sí es cierto, tiene razón, Dios me habló. Pero cuando no llega al corazón, pero cuando no llega al espíritu, salimos y se deja de lado. Para que esto surja efecto, tú y yo necesitamos tener una rendición a Dios y decir, es verdad, es cierto, me acabas de hablar, reconocer en el momento las situaciones que Dios ha confrontado en nuestras vidas, pero el paso crucial es tomar la decisión hoy de hacer algo. Porque tú puedes tener el conocimiento, te pudo haber caído el 20, pero si tú no te propones en tu corazón a realizar ese cambio que Dios está tratando de hacer en nosotros, no va a pasar nada. Porque Dios no te va a forzar, porque Dios te va a hablar con testimonios, porque Dios te va a hablar a través de la palabra, porque Dios va a hacer que te caiga el 20. Pero la decisión la vas a tomar tú, de decir, es verdad Dios, a partir de hoy, todos los días voy a hacer el A, B y C de lo que Dios te ponga en tu corazón, porque eso
te va a transformar, va a cambiar tu carácter, va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar y renovar tu corazón. Pero va a depender de la disposición que tú tengas del cambio que Dios quiere hacer contigo. Amén. Y eso mismo nos pasa a muchos de los cristianos hoy. Queremos un cambio, pero seguimos pensando como antes. Queremos un fruto en nuestras vidas, pero seguimos sembrando la falta de perdón, seguimos sembrando la amargura, seguimos sembrando el rencor, seguimos sembrando la desconfianza, seguimos sembrando el temor, seguimos sembrando la incredulidad, seguimos sembrando la falta de amor. Seguimos sembrando la falta de tiempo para nuestra familia. Seguimos sembrando la falta de tiempo en intimidad con Dios. Dios quiere que a partir de hoy tengamos un cambio real. Porque Dios nos está confrontando, porque Dios nos está hablando, pero quiere que ese cambio sea real a partir de hoy. Acompáñenme, este es mi último versículo que vamos a leer hoy. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Amén. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Permíteme ser enfático con esto. En esto Dios tiene mucho más para nosotros de lo que nosotros lo alcanzamos a comprender. Dios dice, porque mis pensamientos son mucho más altos. En muchas ocasiones Dios nos pide y nos da la instrucción y nos confronta y nos guía a tomar ciertas acciones, ciertas decisiones, pero nosotros decimos, Dios, es que no creo que con eso, es que ¿qué tiene que ver el perdón que yo tengo que darle a la persona que me ofendió con tener relación sana con mis hijos, con mi esposa? ¿Qué tiene que ver la empatía y que yo sea afable y que yo sea amable y que yo sea generoso y que yo sea bondadoso con la falta de economía en mi casa? No creo que tenga que ver. La Escritura dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos. Entonces, aquello que tú creas que es lo que más conoces, lo que más sabes, no se iguala al propósito y al plan de Dios en tu vida. Porque Dios, imagínate, ¿cuánto mide la distancia del piso que te sostiene ahorita, que sostiene la silla donde estás sentado, al borde del universo? Dice la ciencia que no han encontrado el borde del universo. Y hablando Dios de los cielos, no se refiere al cielo que alcanzan a ver nuestros ojos. La distancia que hay entre el piso que nosotros estamos pisando actualmente y el borde del universo, nadie la conoce, solo Dios. Así dice Dios, hace esa comparación y dice, así de distantes son los planes que yo tengo para ti. Así de distantes es lo que tú crees que va a funcionar contra lo que yo sé que tengo para ti. Entonces, usted y yo no tratemos de indagar si lo que creemos es correcto, no tratemos de indagar si lo que Dios nos está hablando, si lo que Dios nos está exhortando, si la instrucción que Dios nos está dando es lo más correcto o lo tenemos que ejecutar de ya o lo tenemos que hacer en este momento. Simplemente confiemos en Él. Recuérdese el ejemplo de los apóstoles. El problema no era que ellos llevaban un pan, era la falta de confianza en Dios. ¿Qué está tratando Dios de cambiar en ti que tú te sigues resistiendo? Dios está a lo mejor tratando de cambiar tu manera de pensar. ¿Acaso Dios está tratando de cambiar tu carácter? ¿Acaso Dios está tratando de cambiar, ojo, tus prioridades? ¿Acaso Dios
está tratando de cambiar una relación que tú tienes? ¿Acaso Dios está tratando de cambiar un hábito que tú tienes? ¿Acaso Dios está tratando de cambiar una postura que tú tienes? ¿Qué es lo que Dios está tratando de cambiar hoy y que la dureza de tu corazón no lo está permitiendo? Porque recuerda, si tú y yo somos hombres y mujeres espirituales, aquella instrucción que Dios nos dé, la vamos a hacer, la vamos a acatar, porque para nosotros va a ser algo que va a transformar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Jesús hoy nos pregunta, ¿aún no entiendes? No como reproche, sino como una invitación. Él quiere abrir tu mente, sanar tu corazón. Dios quiere cambiar tu vida, pero no lo hará si sigues atrapado en la levadura del pasado, en la falta de perdón, o si sigues atrapado en el pecado. Dios quiere transformar tu corazón, Dios quiere cambiar tu mente, pero Dios solamente está esperando que tú permitas ese cambio que Dios quiere contigo. Repito esto, llévatelo esto en tu mente y en tu corazón. El problema que tuvieron los apóstoles con Jesús al subir a la barca no es la cantidad de pan que llevaban uno, era la falta de confianza que ellos tenían hacia Jesús. No sea que Dios esté cambiando tu vida, esté tratando de cambiar tu mente y tu corazón para llevarte a ese lugar de plenitud, para llevarte a ese lugar al que Dios te quiere llevar, y no sea que quien esté estorbando seas tú con tu falta de confianza en Dios. Dios quiere cambiar tu carácter, Dios quiere cambiar tus prioridades, Dios quiere renovar tu manera de pensar, Dios quiere cambiar tus relaciones, Dios quiere cambiar tus hábitos, Dios quiere cambiar tus posturas, pero lo único que lo impide es nuestro corazón. Hoy vamos a ponernos de pie y quiero que cierres tus ojos y quiero que oremos. Yo sé que muy probablemente mientras yo estaba hablando hubo cosas que Dios habló en tu mente y que Dios habló en tu corazón. Si esas cosas son dignas de reconocer delante de Dios y de pedirle perdón porque lo son, es momento de pedirle perdón a Dios y decirle: Dios, es verdad, no he confiado en ti porque yo he hecho tal o cual cosa, he permitido que la levadura del pecado, de la angustia, de la desesperación, de la desesperanza siga reinando en mi vida, y no he entendido que así como lo hiciste en el pasado lo puedes hacer hoy. No he entendido que así como lo has hecho antes lo puedes hacer hoy. No he entendido que todo ese cambio que quieres hacer es porque me quieres bendecir, es porque nuevos planes tienes para mi vida. Y dile: Señor, perdóname. Y en tu corazón, en tu mente, con tus labios, como tú quieras, pero dile: perdóname, Señor. ¿Por qué? Y menciona eso en lo cual tú tienes que pedir perdón. Perdóname, Dios, por mi falta de indecisión. Perdóname, Señor, por mi falta de perdón. Perdóname, Señor, porque no he cuidado lo que ven mis ojos. Perdóname, Señor, porque no he cuidado lo que escuchan mis oídos. Perdóname, Señor, porque no he cuidado lo que siente mi corazón, por la amargura, por el rencor, por el resentimiento. Perdóname, Señor, porque en las situaciones difíciles de mi vida he confiado más en el crédito, en la tarjeta, en quien me pueda prestar, en lugar de venir a confiar en ti. Perdóname, Dios, porque en las situaciones difíciles de mi vida he buscado la solución rápida, porque a eso me ha acostumbrado el mundo, en lugar de pararle el tren, la velocidad a mi tren, detenerme por un minuto y consultarte primero a ti. Perdóname, Señor, porque me he enfocado más en las cosas de esta tierra que en la palabra y la dirección que tú traes para mi vida, para mi familia, para mi trabajo el día de hoy, Señor. No queremos seguir siendo igual, Señor. Queremos
que tú cambies, que transformes, que renueves nuestra mente y que hagas de nuestro corazón un corazón de carne, que sienta, que se complazca y que se disfrute hacer tu voluntad en nuestras vidas. Perdónanos por nuestra indiferencia, perdónanos por nuestra falta de fe, perdónanos por nuestra falta de confianza en ti, Señor. Porque si una cosa sabemos, Dios, es que tú eres el dueño de todo, y que si tú lo hiciste en el pasado, lo haces en el presente y lo puedes y lo harás en el futuro, Señor. Ayuda nuestra fe. Y recuerda esta palabra todas las veces que sea necesaria en nuestras vidas para que podamos tener un cambio real de aquello que tú quieres cambiar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro carácter. Te damos gracias en nombre de Jesús.